Muy buenas tardes para todas y para todos. Soy Alejandro Bovino Maciel. Quería hablarles un poquito acerca de la psiquiatría, especialmente para la gente de Corrientes. Tenemos dos médicos psiquiatras en Argentina que fueron de vital importancia para la historia de la psiquiatría y para la ciencia psiquiátrica en Argentina. El doctor Borda Goyano fue el director del hospital que hoy lleva su nombre, que es el hospital psiquiátrico más grande de la ciudad de Buenos Aires. Y el día 22 de noviembre, hoy se instauró como Día del Psiquiatra en la Argentina en homenaje a un libreño, al doctor Domingo Cabret, que falleció un 22 de noviembre del año 29. Fue el fundador de la colonia Open Door, o sea, puertas abiertas, de una primer colonia psiquiátrica agrícola que no encerraba a los pacientes, contra la manicomialización, que significa confinar en manicomios, en lugares cerrados, como si estuviesen detenidos a personas que únicamente son víctimas de una enfermedad mental, una cosa que es absolutamente inhumana. Pues bien, el doctor Cabret reaccionó contra esto y creó esa colonia de puertas abiertas aquí en una localidad que está cerca de Luján, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué diferencia hay entre un psicoanalista, un psicólogo, un psiquiatra y un neurólogo? Es lo que primero siempre nos preguntan, porque genera mucha confusión todo esto que tenga que ver con el sistema nervioso central dentro de la medicina. Pues bien, vayamos por parte. Un psicólogo es un profesional que se prepara en la universidad para tratar enfermedades mentales a través de la psicoterapia, es decir, sin intervención farmacológica, ni quirúrgica, ni tratamientos médicos, solamente a través de la psicoterapia, que significa establecer una relación primaria con ese paciente para que a través de esa relación se pueda ver cuáles son los problemas que afectan a esta persona y algunos modos inteligentes de resolver esa situación en la que se encuentra acorralada esta persona. Eso es un psicólogo, entonces. No es un médico, es un profesional que trabaja a través de psicoterapia. Neurólogo es aquel médico que atiende las enfermedades orgánicas del sistema nervioso central, las enfermedades del órgano físico del cerebro, cuando, por ejemplo, tiene un accidente cerebrovascular, cuando tiene epilepsia, cuando tiene enfermedades que se deben al órgano del cerebro, a la parte anatómica que tiene algunas alteraciones. Muy bien. ¿Qué es un psiquiatra? Un psiquiatra, que es lo que celebramos el día de hoy, es un médico que atiende en el área de salud mental y fundamentalmente a través de un tratamiento médico, es decir, con medicamentos, para atenuar los síntomas de una enfermedad mental o mejorarlos o superarlos, y después sí puede hacer el abordaje el psicólogo con un campo más preparado como para empezar a profundizar en los problemas de este paciente, porque si está abrumado por problemas, no puede en ese momento razonar, entonces no podemos iniciar una psicoterapia porque el paciente no está en condiciones. La psiquiatría es donde interviene ahí con la medicación para bajar la ansiedad, bajar la depresión, bajar todos los síntomas que se están presentando, el insomnio, y entonces allí sí se puede hacer otro abordaje con la psicología para tratar de resolver el problema finalmente. Luego tenemos, por último, el psicoanalista. El psicoanalista es generalmente o un psicólogo o un médico que trata los problemas mentales por medio de un método específico que es el psicoanalítico, que no utiliza medicamentos, es a través de un vínculo que se establece entre el psicoanalista y el paciente, y en ese vínculo el paciente, a través de una regresión, poco a poco va manifestando los síntomas en las relaciones que él tiene continuamente con los demás, que son equívocas, porque están basadas en sus relaciones primarias, es decir, las primeras relaciones que estableció con sus padres. El psicoanalista, a través de la asociación libre, de unos métodos que son muy específicos, de la regresión y el tratamiento de la transferencia, que es esta relación que establece con el paciente, a través de eso puede ir
resolviendo, digamos, todos estos nudos que quedaron atascados en el pasado y que no le permiten al paciente avanzar para tener una vida plena y feliz en este momento. ¿Sí? Entonces, psicoanalista es o un psicólogo o un médico que trabaja con el método psicoanalítico, que es una de las doctrinas de tratamiento dentro de la salud mental muy específica, que fue inaugurada por Sigmund Freud, un psiquiatra vienés, en el inicio del siglo XX, fines del siglo XIX. Después fue desarrollada por otros psicoanalistas, por supuesto, no quedó allí. Freud murió en el año 39 del siglo pasado, pero siguieron otros psicoanalistas desarrollando diversas líneas dentro del psicoanálisis, la kleiniana, la lacaniana, en fin, diversos caminos fue tomando el psicoanálisis. Quedó claro entonces que es un psicólogo, que es un psicoanalista, que es un psiquiatra y que es un neurólogo. Nos vemos prontamente. Un abrazo grande para todas y para todos. En principio, es importante aclarar que trabajamos interdisciplinariamente y en equipo. Tenemos terrenos compartidos con los psicólogos y con los neurólogos, pero por ejemplo, los neurólogos son médicos especialistas en enfermedades del sistema nervioso, sea el cerebro o la médula espinal. Para ello utilizan medicamentos y tratan enfermedades como la epilepsia, el Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, que en eso sí a veces compartimos los tratamientos, ¿sí? Pero ellos se dedican básicamente a todo lo que tenga que ver con enfermedades del sistema nervioso. Nosotros trabajamos todo lo que tenga que ver con enfermedades mentales. Los psiquiatras somos médicos que nos hemos especializado en todo lo que tenga que ver con los trastornos mentales, desde depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia. La forma de intervenir puede ser muy variada y a lo largo de los tiempos van cambiando también. Por ejemplo, cuando yo inicié mi formación, apenas teníamos recursos psicofarmacológicos que luego fueron ampliándose. En ese momento estábamos muy limitados. Con el tiempo hemos ampliado mucho eso, pero lo que no deja de ser sumamente importante es el encuentro de una persona con la otra, y en eso la psicoterapia, que también forma parte de nuestra formación de psiquiatras, ocupa un lugar fundamental. No existe un tratamiento en que no exista la palabra que lo mediatice. El psicólogo es un profesional que puede ayudar con muchos problemas emocionales, depresión, ansiedad, estrés, problemas familiares, problemas de pareja. Al no ser médico, utiliza como herramienta la psicoterapia. En eso tenemos un terreno compartido con los psiquiatras, porque tanto psiquiatras como psicólogos podemos realizar psicoterapia. Pero para realizar psicoterapia también hay que hacer una formación. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Son todas las terapias iguales? Ahora bien, cuando decimos que psiquiatras y psicólogos podemos hacer psicoterapia, ¿todas las psicoterapias son iguales? No. Hay distintas formas de hacer terapia. Una, la más conocida quizás, es el psicoanálisis, que tiene una particularidad, el descubrimiento del inconsciente, la represión. Luego está la terapia en la que yo me formé, que es la terapia cognitivo-conductual, que es más pragmática, con objetivos, breve, focalizada. Luego están otras terapias como las existencialistas, las gestálticas. Hay una variedad. No quiere decir que una sea buena y otra mala, simplemente son distintas formas de abordar. Depende del paciente, depende de la problemática, depende del terapeuta. Por último, cuando me preguntan ¿qué es ser sexólogo? ¿A qué se dedican los sexólogos? Y siempre se tiende a confundir porque hay sexólogos que hablan y hacen muy bien en aclarar que uno lo ve por los medios, pero esos son sexólogos comunicadores. Luego están los sexólogos que son terapeutas, que también pueden atender las cuestiones psicológicas que tienen que ver con la sexualidad. Nosotros, como médicos especializados en sexualidad, podemos abordar distintas problemáticas, tanto sean las disfunciones que tienen que ver con problemas psicológicos, como también todo lo que tenga que ver con aquellos problemas médicos hormonales. Cuando los pacientes a veces me cuentan algún problema, a mí me gusta mucho recomendarles algún libro que me parece que tiene que ver con lo que le pasa, alguna película, alguna canción, siempre que se encuentran reflejados en algo que otro dijo por ellos,
y quizás de una manera más clara nos ayuda mucho. No se me ocurre ninguno en este momento porque dependiendo de cada uno y lo que le pasa se puede sentir identificado con ese tema, con esa película o con ese libro. Buenos días, lectores enredados. Soy José María Chaín, médico psiquiatra. Voy a hacer referencia a que este 22 de noviembre se festejó en la Argentina el Día del Psiquiatra. Partiré de algo que es una evidencia, que es que existe una antinomia entre el psicoanálisis y la psiquiatría. Pese a que hay psicoanalistas que son psiquiatras y muchos psicoanalistas que no lo son. Para ello voy a referirme sobre todo a una conferencia de Jacques Alain Miller hecha en la ciudad de San Pablo en 1981. Jacques Alain Miller establece que esta antinomia existe porque la estructura de la demanda, la estructura del síntoma no son los mismos en el psicoanálisis y en la psiquiatría. Y por eso también las clínicas van evolucionando de una a otra. Con respecto a la demanda hecha al psicoanalista no es la misma. Esa demanda va a ir dirigida hacia el psicoanalista y debe partir de una exigencia o de un ideal o de la propia iniciativa del paciente. Es decir, de su propio movimiento, ¿no? Porque la demanda del psicoanalista es el modo como el paciente interpreta para sí mismo este propio síntoma que lo tiene a mal llevar en su vida, puede ser. A partir muchas veces de lo que él sabe, de lo que no sabe, ¿no? Y como dije, de la especial incomodidad que le provoca. En cambio, la demanda hecha al psiquiatra es diferente. Es una demanda que en la mayoría de los casos, y más hoy, es una demanda social. No es el paciente el que elige muchas veces el psiquiatra o el hospital donde va a ir, sino que es la familia, hasta incluso los vecinos, y muchas veces el poder público mismo, ¿no? Eligen por el paciente. Es decir, que la selección de los pacientes psiquiátricos es muchas veces social. Si el paciente está enfermo, es muchas veces por dificultad a esta adaptación social. No deja de ser, digamos, también que la sociedad no se adapta a él. Desde en tiempos anteriores al siglo XVIII, al siglo XIX, esto lo investigó Michel Foucault, ¿no? En Historia de la locura en la época clásica, no se imaginaba curarlo a los pacientes que tenían algún trastorno mental, sino que iba por otra manera, por otros caminos, la cuestión de la inclusión social. El síntoma tampoco tiene la misma estructura en el psicoanálisis que en la psiquiatría. En el psiquiatra, el síntoma psiquiátrico está constituido por el psiquiatra que observa, que describe, que clasifica y le da un nombre. Es decir, el psiquiatra está teorizando en el ámbito de algo que él considera el aparato psíquico, y es una clínica de observación y descripción de lo que está viendo, ¿no? Hay los síntomas desde el sujeto que estaba alucinando hasta el que tenía extravagancias, hasta el que tenía problemas en sus alteraciones en su motricidad, de tipo bizarrerías, etc. En cambio, en el psicoanálisis, el síntoma solo existe si está dicho por el paciente. Pues la clínica psicoanalítica está hecha por el discurso, originado en el discurso del propio paciente. Es así que el síntoma, desde Freud, el síntoma psicoanalítico solo existe a partir de lo dicho por el paciente y está constituido este síntoma analítico en la experiencia del psicoanálisis, es decir, del momento de la terapia psicoanalítica. Porque muchas veces
el psicoanalista sabe en ese sentido que él está interfiriendo en ese síntoma y que es parte del síntoma. Es decir, no es como en la psiquiatría, donde hay una clara relación de exterioridad. Como en esa pintura de Velázquez, Las Meninas, el psicoanalista también sabe que está incluido en ese síntoma. Y por último, la clínica, si bien la clínica psicoanalítica tiene como a su gran maestra la clínica psiquiátrica, no tienen en cierta forma la misma estructura. Jacques Alain Miller dice que es algo así, como que es una herencia pesada, pero que nosotros tenemos que elaborarla. Pero sobre todo en la psicosis no se puede hacer una clínica psicoanalítica si no se tienen sus basamentos en la clínica psiquiátrica y sobre todo en la clínica psiquiátrica clásica. Por último, se han dicho muchas cosas que el psicoanálisis no hace con respecto a la psiquiatría. Por ejemplo, bueno, lo que habíamos dicho, de no interesarse en la clínica psiquiátrica, lo cual Jacques Alain Miller en esta conferencia la descarta, como lo había referido anteriormente. También Jacques Alain Miller dice que se cree que el psicoanalista comprende más al paciente, todo lo contrario. Tanto Lacan como Freud anteriormente dicen que hay que evitar comprender en demasía a la persona que se está analizando. Y luego Miller repite, porque Freud no es Jasper, ¿no? Que es el fenomenólogo, digamos, creador de la terminología de la comprensión,